como un comentario más acerca de la lectura que se acaba de leer, podemos ver, sobre todo en el libro de Primera de Crónicas, cómo el rey David, que ya había en ese momento cedido su lugar a Salomón, podían estar juntos, pero Salomón era el rey y David era el que lo acompañaba. Ya era una persona muy mayor. Como Dios le dio el privilegio a Salomón de construir el templo que en el año 70 de nuestra era fue destruido y ahora lo que existe es el muro de las lamentaciones, el muro de la parte este de Jerusalén, del templo. Pero podemos ver aquí en Crónicas cómo David fue el que desarrolló todo lo que es el ministerio de adoración en el templo. Y se mencionan en diferentes partes de Primera de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas vemos cómo es la inauguración del templo, cómo antes de la inauguración del templo escogió a toda la gente que iba a participar. Y allá tenían orquestas completas, porque había gente que tocaba los címbalos, el arpa, las trompetas, había de todo, había un coro enorme también. Las escrituras dicen que había un coro, pero bastante grande de levitas. Y la parte bien bonita como resultado de lo que David hizo, donde podemos ver el resultado de lo que es un ministerio de adoración, está en Segunda de Crónicas capítulo 5 a partir del versículo 2 al 14. Allí léalo usted aparte. Solamente les voy a decir que una de las consecuencias de cuando se da una adoración que le llega a Dios, porque hay unidad entre todos los que la adoran, que es lo que se busca también, manifestar la unidad, reforzar la unidad, y esa unidad es la que glorifica a Dios, que hace que ocurra lo siguiente. Dice el versículo 14, nada más lo voy a leer, no tienen que buscarlo, tomen nota y lo leen con más calma en sus hogares. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Habían construido el templo, se habían preparado. Incluso usted va a ver en el capítulo 25 aquí de Primera de Crónicas, quiénes eran a los que escogió David para que sean los predicadores. Allá lo dicen, hay uno que va a ser el profeta, los profetas. Hay otros que van a ser los cantores, los músicos. Y llama a una familia completa para que ellos sean los que dirijan la música. Pero todos ellos no llegaron cuando el templo ya estaba hecho. Antes de que se termine el templo, se prepararon. Y es de mucho de lo que voy a decir ahorita, por eso estoy hablando del contexto. Y David conocía a su gente, como conocía a su gente, él los llamó. Vea qué interesante es, sobre todo en lo que hablábamos, que es el líder de adoración. Ahorita voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 2 semanas. Entonces, nosotros podemos ver que Dios se goza en la alabanza, que el salmista tiene que decir que Dios se manifiesta en la alabanza. Y es en la alabanza donde vas a sentir la presencia de Dios cuando adoras en espíritu y en verdad. ¿Y qué dijimos que es adorar en espíritu y en verdad? Significa lo que esa parte del gran mandamiento que dice: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Cuando dice eso es lo que significa amar a Dios, eso es lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios busca a esos adoradores. ¿Por qué busca Dios esos adoradores? Eso está en Juan 4:24. ¿Por qué busca Dios esos adoradores? Porque están poniendo todo su corazón, todo su empeño. Pero no llegaron allí de casualidad, sino llegaron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que yo quiero referirme el día de hoy, continuando con aquel estudio, habíamos dicho que las características de una persona
que se dedica a dirigir todo lo que es la adoración. La encontramos en Samuel capítulo 16, versículo 18. Y empezamos hablando acerca tomando ese versículo, aquellas cosas que son importantes para cualquier persona que quiere estar en un ministerio de adoración. Cualquier persona que quiere adorar en la iglesia. Porque se está pidiendo que las personas adoren en la iglesia de esta manera. Y lo primero que piden es que sea espiritual. Según dice 1 Samuel 16, 18. Acuérdense que decía... Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. No es cualquiera. No es cualquiera. También es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Otra característica. Prudente en sus palabras. Otra característica. Y hermoso. Jehová está con él. Otra característica. Y empezamos hablando de la característica de Jehová está con él. ¿Qué es lo que significaría para el líder de adoración? ¿Y por qué lo estoy mencionando? Por eso que mencioné al principio. David fue el que organizó toda la adoración a Dios. Toda la adoración a Dios. Él sabía de eso porque él había adorado a Dios de esa manera. Y lo hizo hizo la adoración de tal manera que el día de la inauguración del templo, la gloria de Dios se manifestó. Y la gloria de Dios se manifiesta siempre, pero tenemos que verlos con los ojos del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Porque si nuestro corazón está en otro lado, si nuestro corazón está en una preocupación o en algo por allá, no vamos a ver la gloria de Dios. Y como entraste vas a salir. Mientras que aquí dice, mientras la gloria de Dios estaba presente, no les importó el tiempo. ¿Por qué? Porque no podían salir. Se estaba manifestando completamente la gloria de Dios. Entonces hablamos de esas características. Primero, ser espiritual, y Jehová estaba con él. Ser musical, tener compromiso y tener carácter. Son estas 4 características: ser espiritual, musical, tener compromiso y tener carácter, que se deben de manifestar en todo adorador. Todo adorador. Y ahorita voy a explicar qué es ser musical. Hay quienes creen que ser musical es saber de música, pero ahorita les voy a hablar un poquito más de ello. Entonces nosotros decíamos que ser espiritual es precisamente manifestar la presencia de Dios en nuestra vida. Es haber estado preparándonos por medio de todas las cosas que ocurren durante la semana en nuestra vida, estarnos preparando para que cuando lleguemos el domingo o ese día que decidimos reunirnos, la iglesia completa, con todos los invitados, con todos los que lleguen, reunirnos para adorar y glorificar a ese bendito Dios que nos ha dado todo de sí. Entonces, ser espiritual es vivir ese momento, vivir ese momento con la manifestación plena del Espíritu Santo en nuestra vida. Es tener una relación personal con Dios que se debe de manifestar en todo momento de nuestra vida. Y no podemos tener una relación personal con Dios si no hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Porque al recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para guiarnos hacia Dios, para ayudarnos a no caer en aquellas cosas que ofenden a Dios, para mostrarnos siempre el camino que Dios trazó por medio de Jesucristo para que nosotros lleguemos a Él. Eso es lo que significa tener una relación personal con Dios. Tu devocional, tu estudio de la Biblia, el hecho de que cantes juntos con tus hermanos, el hecho de que estés todo el tiempo hablando con Dios, dándole gracias por todo, hasta aún por las cosas difíciles. También significa buscar la verdad de Dios en su palabra. O sea, tenemos que estarlo estudiando. Dimos varias citas, entre ellas la de Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos.
¿verdad? Penetra hasta partir el alma, los tuétanos, hasta los tuétanos. Y dice que también discierne las intenciones del corazón. Que tú puedes saber si lo que estás pensando hacer, debes de hacerlo solamente leyendo la palabra de Dios. Porque cuando lees la palabra de Dios y pones tu empeño y tu corazón en ella, Dios te habla. Dios te habla. Hay muchos literatos que han leído la Biblia y le encuentran todas las estructuras poéticas, literarias y dividen todas las partes de la Biblia en géneros literarios. Muy lindo todo eso. Semánticas, cosas de ese estilo. Y otras que tienen nombres muy raros dentro del estudio del lenguaje y de la gramática española. Pero no encuentran a Dios en eso. Qué bonito es que al estudiarlo de esa manera se encuentre a Dios, porque eso nos muestra la particularidad que Dios toma con cada uno de nosotros cuando conocemos lo que estamos leyendo y sabemos de quién viene esa palabra. Aunque dice Isaías, Samuel, Habacuc, aunque dice eso, sabemos que viene de Dios y que estas personas fueron inspiradas. Por eso debemos buscar la verdad de Dios en su palabra, porque eso es parte de ser espiritual. Vivir guiado por el Espíritu Santo dando su fruto. La Biblia nos dice cuáles son las características del fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo no por los dones que traemos, porque los dones, para los que están conmigo en la clase de los miércoles, y si no está, conéctese los miércoles, los dones, y esto lo voy a decir en estos días, sirven para acercarnos a Dios, porque los dones nos los da el Espíritu Santo. A nosotros nos acerca a Dios. ¿Y de qué manera? No me acerca a mí porque yo tengo el don, sino porque cuando practico mi don, es de bendición para mi hermano y a él lo acerca a Dios. Pero cuando él practica sus dones, me bendice a mí y yo me acerco a Dios. Es lo que Pablo quiere decir con que los dones edifican a la iglesia. Edifican a la iglesia. No es que yo voy a tener un don y yo ya soy más santo que otro. No, jamás. Si tú tienes un don es para que los otros sean más santos. Y si él tiene un don es para que yo sea más santo. Eso es edificación, es edificación. ¿Y en qué se manifiesta que tenemos al Espíritu Santo de Dios? No en los dones, aunque sí tenemos los dones. Se manifiesta en el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Ese es el orden en el que yo me lo sé. Allí se debe de manifestar el fruto del Espíritu, porque ese es el fruto. Ese es vivir guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ser espiritual significa todo eso, y eso es lo que nos hace reales en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Cristo. Eso es lo que hace que podamos ser sinceros, honestos, íntegros. El íntegro es el que, así como es aquí, es en cualquier lugar donde esté, por donde sea que esté. Pero si aquí viene, si hace una carita así, que hasta tiene una aureolota tremenda ya, ¿verdad? Pero cuando sale lo que tiene son unos cachos de este tamaño, ¿verdad? No estás siendo íntegro. Porque la integridad es el que te hace la persona que eres en cualquier lugar donde estés. Y si eres un hijo de Dios, en cualquier lugar donde estés, eres hijo de Dios. Y eso te va a hacer íntegro. Pero eso es, cuando somos íntegros, estamos mostrándole lealtad a Dios. Estamos mostrándole que realmente obedecemos sus mandamientos. No es saber sus mandamientos, es obedecerlos, es hacerlos. Si dice que debo de honrar a mi padre y a mi madre, no me importa cómo me hayan tratado, debo de hacerlo. Si dice que no debo de codiciar lo ajeno, no me importa qué tanto yo lo haya deseado, debo de luchar con eso, poner todo en las manos de Dios para no quitárselo al que lo tiene. Y si yo quiero algo como eso, puedo luchar para obtener algo como eso también.
Y si es de Dios, lo voy a tener, si no, Dios me va a orientar. ¿Por qué? Porque estoy poniendo todo en manos de Dios, vivo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Soy real en mi relación con Dios. Soy real en el fruto del Espíritu Santo. Ahora, la segunda parte del ministerio de adoración es ser musical. ¿Qué es lo que puede significar ser musical? Allí en 1 Samuel 16, 18 dice lo siguiente: sabe tocar. Bueno, por ahí tenemos que empezar. Sabe tocar. La nueva traducción viviente de la Biblia dice lo siguiente: mucho talento para tocar el arpa. No dice solo sabe tocar, sino mucho talento para tocar el arpa. Porque lo que David tocaba era el arpa. Tenía mucho talento. Y ser musical en realidad no es una opción. Mire, el llamado a la adoración y a la alabanza no es para músicos, es para la iglesia. Es para la iglesia. Tiene que aprender algo de música. Si lo aprende, ¿cómo? Como lo hicimos hoy, cantando. Alguien nos está dirigiendo, nos está mostrando cómo lo debemos de hacer. Ser musical es una persona que sabe seguir la dirección del canto. Pero hay alguien que está dirigiendo y esa persona sí sabe un poco más de música. Y es la persona a la que se debe de seguir para tener todo el canto. Si usted lee la manera como David escogió a sus músicos, se va a dar cuenta cómo había uno de ellos que dirigía a todos los demás y enseñaba a todos los demás. Entonces, ser musical no es que usted tenga que aprender música como un concertista, no. Pero usted tiene que hacerlo de la mejor manera posible porque lo hace para Dios. Yo he tenido la experiencia de que hay personas que dicen, bueno, qué bonito canta el coro, yo voy a cantar en el coro. Y le dan un mi y canta un re. Y le dan un sol y quién sabe qué es lo que canta porque no se le entiende. Y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tú necesitas ensayar un poquito más. Allí tengo a los nuevos. Ve acá. No, es que a mí me estás ofendiendo. Y las personas que se ofenden, porque les están diciendo que deben de mejorar para que le glorifiquen a Dios como debe de ser glorificado. Mira, el Jesús que vino no fue cualquier persona, sino fue una persona que tuvo que tomar decisiones. Y en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, nos dice que dejó cosas allí en el reino de los cielos. ¿Y por qué tú no vas a dejar esa mala práctica que tienes, esa mala voz, para que te ensayes y aprendas? Y no que inmediatamente digan, no, como yo no tengo el don del canto, entonces me voy de aquí. No, ser musical es aprender a vivir una vida humilde para reconocer cuando yo todavía no estoy listo para cantar. Puedo cantar entre todos los demás y no se nota. Es cierto, Dios va a escuchar mi corazón. Pero ¿sabes quiénes escuchan el coro además de Dios? La iglesia. ¿Y sabe quiénes escuchan el coro además de Dios? Los que nos ven por internet. Y se van a dar cuenta de que hay algo que no está funcionando bien. Y van a buscar porque hay gente que sí se prepara. Miren, en el mundo la gente se prepara bien. Me acuerdo en aquellos tiempos cuando tuve el privilegio de dirigir un coro, que para que yo pueda aprender cómo dirigir el coro, porque yo seguía las notas, casi se me veía bailando allí. Y me decía, invitamos al director de música de la Universidad de Costa Rica, y él llegó a la iglesia, y cuando me vio me dice, te vas a acabar. Estos tiempos también lo puedes hacer de esta otra manera. Enséñales a ellos a que conozcan tus movimientos. Y así fui aprendiendo con él cómo se debe de dirigir un coro, cómo se debe de controlar las voces. Porque era un coro de 4 voces, a 4 voces. Entonces, tenemos que aprender. Imagínense que yo le tuviera que decir, ¿qué me viene a decir si ni siquiera es miembro de la iglesia? No, ser musical significa que aquella persona que va a tomar la cabeza o que va a participar
tenga que aprender a hacerlo bien, porque no está rindiendo tributo a una persona, le está rindiendo tributo a Dios. ¿Me escucharon? Está rindiéndole tributo a Dios. Y es a Él el quien se merece todo. Entonces, no se ofenda si le dicen, hermana, usted todavía no canta bien. A mí me han regañado, me estoy dirigiendo, es que lo hace muy mal y todo eso. Solo escucho. Y yo digo, Señor, yo tengo que hacerlo mejor porque es para tu gloria. Y para que sea para tu gloria, tiene que ser de bendición para mi prójimo. Entonces yo me tengo que preparar. Entonces eso es lo que está tratándose de decir cuando dice que debe de ser musical, es decir, sabe tocar. Debe de ser musical. El llamado a ser líder, ahora hablamos de líder. En el ministerio de adoración se te pide que tengas los conocimientos por lo menos básicos en música para estar allí. Hay muchos que dicen, no, pues yo como sé tocar guitarra, yo puedo ser el director de música. Lo he visto en otros lugares. Y como yo aprendí, aunque estoy medio sordo, sí aprendo a distinguir los sonidos. Yo me doy cuenta que cometen errores o hacen algo así. Y me gustaría poderles ayudar, entonces pregunto si puedo hacerlo y cuando me lo permiten lo hago. No siempre me lo permiten. No siempre lo permiten. Porque no siempre hay humildad. Estábamos en una ocasión allá en Costa Rica y dijimos, vamos a traer a un cantante famoso, muy famoso, no quiero decir su nombre para no quemarlo. Y cuando hablamos con su representante, me preguntan, ¿dónde va a cantar? No, pues en el templo. ¿Cuántos caben en el templo? Caben como 500 personas, muy poquito. ¿Cómo? Sí, muy poquito. Si quieren que mi representado venga a cantar aquí a Costa Rica, tiene que ser en un estadio donde vayan por lo menos 10,000 personas, que paguen su entrada. Cada entrada salía alrededor de los $75. 10,000 personas. Y todo ese dinero era para el cantante. Había que traerle un líquido especial de agua, porque no toma agua del tubo, ni tampoco toma agua de esas botellas. No. Tiene que decir electropura y no sé qué otras cosas, más caras. Había que esperarlo en el aeropuerto con una limusina y tenía que ir a un hotel de 5 estrellas, porque si no, no. Y además, todo lo que se venda allá, ustedes no tienen derecho a hacer nada. Nosotros vamos a vender los discos, las camisetas, las gorras, los dijes, los llaveros, todo esto. Yo dije, estos no están para adorar a Dios, están haciendo un negocio con esto. Y hay varios predicadores que ya lo han dicho y los han mencionado por nombre. No es para que tú destaques, es para que Dios destaque. La adoración no es para que se oiga tu hermosa voz, es para que se vea la hermosa manifestación de Dios. Si tocas un instrumento, no es para que todos vean qué bonito tocas la batería, qué bonito tocas el bajo, hasta te mueves muy bonito y todo eso, porque te inspira la música. No, es para glorificar a Dios. Por eso dice que Dios busca a ese tipo de adoradores, a los que adoran en espíritu y en verdad. Ser musical es tener la disposición de aprender y desarrollarse en ese ministerio. No hay que decirle que se prepare, busca hacerlo. Cuando algo te gusta realmente, no te tienen que empujar para que tú lo logres. Tú buscas por ti mismo. Nosotros los seres humanos, sobre todo los latinoamericanos, tenemos la gran capacidad de de ser autodidactas. Podemos conseguir un libro y leer. Y hay muchos que tienen más conocimiento profesional en un área que aquellos que estudiaron en una universidad. Porque estos lo estudiaron tal vez porque les daban para estudiar, pero este que no tuvo, pero le gusta, llega a tener más cosas que este otro. Veámoslo muchas veces comparando un albañil de muchos años de experiencia con un ingeniero.
A veces los albañiles tienen que decir a los ingenieros, eso no te va a funcionar. Y ellos les corrigen. Ahora los ingenieros tienen mucho respeto por los albañiles. Entonces, ser musical necesitas tener la disposición de aprender. El líder, la persona que te está dirigiendo, es la persona que sabe por lo menos un poquito más que tú y te va a decir lo que necesitas. No se enojen si en algún momento están cantando aquí todos y dicen, a ver, un momentito, no, un momentito. Esa estrofa va así y lo canta. Y ahora díganlo. En una ocasión yo lo hice en una iglesia de la que yo era miembro. Yo era el director musical. Me puse de pie y empecé a decir este himno de... Él nos envió a su Hijo Cristo. Ese fue el himno que me puse a dirigir. Pero resulta que hay una parte donde en vez de mantener el tono, las notas me dicen que hay que subirle y bajarle y no hay que detenerse, sino hay que continuar. Es una negra la que hay allí. Es decir, es un tiempo. Porque Él vive. Y cuando yo le dije, no es vive, no. La segunda nota sí es de 2 tiempos, pero la primera es de 1 tiempo. Cuando hice esa corrección, después del servicio, ahí me esperaban. Es que nosotros siempre lo cantamos así, pero yo no lo sabía. Y yo estoy leyendo la nota. Y si me siguen enseñando así, yo no vuelvo a esta iglesia. ¿Y saben que no volvió? Dios no quiere esos adoradores. ¿Qué tipo de adorador eres tú? ¿El que pone las condiciones o el que las sigue? Para que seas un adorador en espíritu y en verdad. Debe de ser musical. Ser musical es no enojarse porque se le corrige cuando canta, porque se le corrige cuando toca, sino siempre quiere mejorar. Como le gusta tanto, empieza a comprar libros. Miren, yo aprendí a tocar guitarra. Perdonen, pero como no conozco otro ejemplo, lo voy a usar. Aprendí a tocar guitarra porque me gustaba, pero ¿saben qué? Nadie me enseñó. Es más, aprendí a tocar guitarra sin tener guitarra. Me iba yo a la casa de mis amigos que tenían guitarra y mientras ellos salían, ahí estaba yo. Pram, pram, pram. Y agarré un librito donde dice notas mayores y menores. Son todas las que yo conozco. No conozco otro tipo de movimientos, son todas. Y fue suficiente para mí. Y hasta el día de hoy son suficientes para mí. Claro, ya tiene ciertas variantes por las cosas del copyright para que no sean fáciles de repetir. Pero si yo le encuentro la nota, aunque que no sea de la forma como lo hacen otros especialistas, y se oye bien, pues vamos a usarla. ¿Por qué? Porque me interesaba. Nadie me enseñó solfeo. Yo agarré un cuaderno y me puse a leer esta blanca, vale 4, ¿cómo que 4? Y luego, ¿cómo son los movimientos? Vi el dibujo y a 1, 2, 3, 4. Hasta que este profesor me dice, no lo hagas así, 1, 2, 3, 4. Sino es 1, 2 para adentro, 3 para afuera, 4 hacia arriba. Me dijo, bueno, es su estilo. Yo ya no pude quitarme el mío. ¿Sí? Pero siempre se seguía el compás, todo ese tipo de cosas. Lo debemos de saber si queremos dirigir la música, si queremos cantar en un coro. Debemos de estar pendientes de la persona que nos está dirigiendo y no adelantarnos, ni elevar más la voz, ni bajarla, ni desaparecer. Debemos de prepararnos siempre para alabar y glorificar a nuestro Dios. Eso fue lo que pasó en aquellos días. Hay otros 2 puntos, tener compromiso y tener carácter. Tener compromiso, decía de David, era valiente, vigoroso y hábil para la guerra. Mostraba a una persona que estaba comprometida con la verdad de las cosas, que estaba comprometido con lo que hacía y estaba dispuesto a defenderlo. Si tú realmente eres un hijo de Dios, vas a estar dispuesto a defender al Señor Jesucristo. Si tú realmente amas tu iglesia, vas a estar dispuesto a defender a tu iglesia. Y si tú amas verdaderamente a tu hermano que está aquí junto a ti,
vas a estar dispuesto a defenderlo. Esas son las personas que tienen un compromiso con Dios. Porque en la medida en que tú pones el cuerpo, en la medida en que tú te atreves a enfrentarte a las situaciones, por alguien que te necesita, por alguien que ni siquiera sabe, en esa medida tú lo estás haciendo también para Dios. Porque Dios te dijo, ama a tu prójimo. Y eso es lo que nosotros debemos de ver aquí. Tenemos un compromiso. Si vamos a tener un coro, vamos a tener el mejor coro. Si vamos a tener a gente cantando, vamos a tener gente que se preocupa por ensayar. No de eso de que, ay, ya estoy cansado, ya. No, aunque esté cansado. Estoy seguro de que usted va a trabajar aunque esté cansado. Y muchos van a trabajar aunque estén enfermos. Pues para eso es que existe el ministerio de adoración. Para llamar a aquellas personas en quienes ve que hay el talento musical. Y aquellos que no lo tienen pero quieren estar, se les puede enseñar. Entonces la persona que está a cargo de un ministerio de adoración debe de tener las herramientas para enseñar al que no sabe. Y debe de tener paciencia para esas personas. A mí me pasó, me dice uno, yo quiero aprender a tocar guitarra, pero ya tenía malas prácticas, malas mañas, y me costó que agarrara las notas. Y solo le enseñé las que yo sabía, mayores y menores. El día de hoy, ese muchacho, él tenía una bonita voz, no como la mía que es fea. Yo por eso prefiero no cantar, prefiero tocar. Y él en este momento, el día de hoy, todavía tengo contactos con él. Es un músico en el país de Portugal. Y canta con su guitarra y se une a grupos y da conciertos y todo allí en Portugal. Cuando estuve en España me dice, vente para acá, pero no pude, si no yo hubiera ido. Me hubiera gustado ver que tanto ha avanzado una persona que cuando la agarré no sabía ni tocar guitarra y cuando ya después lo supe de él, estaba componiendo canciones y estaba cantándole cosas a Dios. Hay muchos cantos muy bonitos que les hizo a Dios este muchacho. Pues un compromiso nos lleva a ese tipo de las características. Primero, ser puntual. Segundo, ser humilde. Tercero, que debe de honrar y respetar a su líder. Debe de honrarlo y respetarlo a su líder. ¿Quién es tu líder? Aquella persona que dirige el ministerio. Debe de honrarlo. Porque es la persona que Dios ha puesto en ese lugar. Alguien vio que tenía esa capacidad, entonces se la dio. Y le dijo, tú estás bien para que estar con nosotros. ¿Sabes música? ¿Tienes experiencia en esto? ¡Qué bueno! Vamos a hacer todo lo posible por apoyarte. Debes ser humilde para aceptar sugerencias y correcciones. Todo miembro de adoración debe honrar y respetar a su líder. Porque aquella persona que respeta a sus líderes también respeta a su prójimo. Y toda persona que respeta a su prójimo respeta a su líder. Y si no respeta ni a su prójimo, no respeta a su líder, no respeta a su prójimo. Y lo que tú oyes que dice de otros lo va a decir de ti cuando tú no lo oigas. Esa también ha sido mi experiencia. Entonces debe de ser una persona que esté dispuesta a honrar y respetar a su líder. Si alguien, digamos que lo tenemos aquí, y viene él o la líder y dice, ¿sabes qué? Tú no vas a cantar ahora porque te estás yendo mucho de tono y estos cantos ya los necesitamos ahora. No se ofenda. Hónrelo, respételo. Sabe por qué se lo dice. Que tengo que mejorar. Es la mejor pregunta que puedes hacer. Que tengo que mejorar. Y te lo va a decir. Pero si te enojas y todo, no te va a decir nada. Porque te vas a enojar. Y yo estoy seguro que cualquier líder te ama tanto que no quiere que te enojes. Y si te llama la atención, no es porque está enojado, es porque está mal lo que estás haciendo y puedes hacerlo mejor. Es a donde debe de llegar. Eso es lo que significa también amar al prójimo.
amar al prójimo, debe estar comprometido con la misión y la visión de la iglesia. No cantas para destacar, glorifica a Dios, pero ve por una ruta, sé intencional en todo lo que haces. Que haya intención en tu corazón. Y por último, tener carácter. O sea, prudente en sus palabras y hermoso. Es lo que se decía de David. Ser prudente en tus palabras y hermoso. Lo hermoso de aquí es lo que hoy llamamos ser empático. Ser carismático. Tú puedes serlo. ¿Sabes por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Mientras tengas al Espíritu Santo, debes de reflejarlo con empatía. Debe de reflejarlo con tu hermano que te necesita. Y el que necesita aprender también, debe de reflejarlo con él. Y tú, que necesitas aprender, debe de reflejarlo a través, honrando a tu líder, aprendiendo de él. Porque de esa manera estás mostrando fruto del Espíritu Santo. Estás mostrando la presencia de Dios en tu vida. El canto no es nada más para que se oiga bonito. Qué bueno que se oiga bonito. Es para honrar y glorificar a Dios. Y no es como una vez me pasó. Estaba yo dirigiendo y estaba tan bonito todo que las personas que habían querido tener un especial, ya habíamos hablado desde 15 días antes, yo demandaba que se preparen bien. No me vengas con un especial así de momento, porque no te voy a dejar. Yo se los advertí. Y como había visitas de aquí de Estados Unidos, allá en Costa Rica, estaba todo bien bonito, y se veía todo, y la gente contenta, y el Espíritu de Dios moviéndose, y viene un hermano. Hermano Pedro, yo voy a cantar un especial. No hoy, le dije. ¿Por qué? Si el Espíritu me está diciendo a ti, a mí, no me ha dicho nada. Le dije, prepárese y la otra semana le toca a usted. Pero prepárese. Se molestó. Entonces no quería glorificar a Dios, quería glorificarse él. Y esa es la conclusión que yo llego cuando alguien se molesta en ese sentido. Entonces no quieres honrar a Dios, te quieres honrar a ti. O quieres presumir ante alguien. Mira, Dios no es tu novia. Dios es tu amante. Porque te ama y te ha amado con pasión. Se ha dado por ti. Entonces merece lo mejor de ti. Entonces debemos de estar bien preparados, tener carácter, tener todo eso. Tenemos que ser prudentes en la manera en que nos expresamos. El carácter es el reflejo de Cristo en tu vida. Hay algo que se llama amabilidad. Hay algo que se llama buenos modales. Hay algo que se llama tratar a los demás con amor. Y con simples detalles se puede demostrar que el amor de Dios está en ti. Con pequeños detalles. Se puede demostrar eso. ¿Qué es lo que va en contra del carácter de Cristo reflejado en nuestra vida? El temperamento. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de tener dominio propio. Porque el dominio propio controla nuestro propio temperamento. Si yo sé que tengo un temperamento colérico, y yo lo tengo, es fácil que yo me enoje, pero he aprendido a tener dominio propio. Y prefiero que me caigan 2, 3 lágrimas antes que cometer la imprudencia de ofender a mi hermano o a mi hermana que me está ofendiendo. Eso se llama tener dominio propio. Y es lo que se pide en la adoración. Que cuando te digan, Dios quiere que tú lo hagas mejor. Por eso estoy yo aquí. Por eso me puso aquí. Por eso yo he estudiado antes que tú. Para que tú lo hagas mejor. Eso es lo que se espera en lo que es la adoración. Despliega toda tu personalidad delante de Dios. Todos tenemos una personalidad diferente, pero cuando cantamos, nuestro espíritu humano se une con el Espíritu de Dios que está en todos nosotros y una sola alabanza llega hasta Dios. Una sola adoración llega a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, cuando dice un solo espíritu. Lo que nos une es el momento de adoración a Dios. Y lo que vivimos fuera
es el resultado de esa adoración. Si no te pudiste unir con el resto de la gente en la adoración, no culpes a la persona que dirige, no culpes a la persona que tocó, no culpes a la persona que estaba cantando junto a ti, todo desentonado, no. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad, no por lo que tú escuchas, no por donde tú estás. Pero cuando estás en la iglesia, tienes que unirte a ese cuerpo, se hace uno el cuerpo de Cristo y toda la alabanza y toda la gloria, la adoración llega a Dios y puede pasar lo que pasó cuando se inauguró el templo allá en Jerusalén. La gloria de Dios cayó y nadie podía entrar ni salir porque la gloria de Dios había caído. Y no es que se cerraron puertas como aparecen a veces en películas y todo eso. No, no, no. Es que todos estaban cantando y nadie quería dejar. Todos estaban escuchando la palabra porque había predicadores allá. Y nadie quería dejar el templo porque estaba sintiendo toda la presencia de Dios. Entonces debemos nosotros de poner toda nuestra personalidad, todo nuestro temperamento delante de Dios. Todos tenemos una personalidad diferente. Ese día, como hoy, debemos de unirnos, debemos de unirla para expresar todo lo que traemos para Dios. No venimos no venimos solo para ser bendecidos, venimos también para bendecir. Y solamente cuando hay ese espíritu, la respuesta a la bendición que yo soy para otro es la bendición que ese otro es para mí o esa otra es para mí. Porque es lo único espiritual que tiene una respuesta. Tú eres amable, cariñoso con tu prójimo, vas a recibir lo mismo. Amas a tu prójimo, vas a recibir amor. Pero tienes que expresarlo. Y se expresa primeramente haciendo esa adoración a Dios. Y solamente puede llegar a una plena adoración a Dios en espíritu y en verdad cuando has cumplido con aquella parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos bien que cuando nos está guiando el temperamento, o sea, sabemos bien cuándo nos está guiando el temperamento, la forma como reaccionamos, y cuándo nos guía el Espíritu. Cuando nos guía el Espíritu, manifestamos algunas de las características del fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etc. Algunas de esas cosas. Pero si no manifestamos eso, no viene del Espíritu. Porque ese es el fruto del Espíritu y debemos de tener mucho cuidado. No cantamos para destacarnos a nosotros, cantamos para destacar a Dios. Sabemos bien todo esto y nosotros sabemos cuándo nos guía el Espíritu porque estamos practicando, estamos viendo el fruto que estamos dando y que otros nos están dando y también cuando decimos las cosas y cuando nos comportamos de acuerdo con ese fruto del Espíritu, con esas características del fruto del Espíritu. Todo eso está envuelto en la adoración. Todo eso es lo que tiene que cuidar un líder de adoración. Todo eso es lo que tiene que cuidar la iglesia en la adoración. Todo eso es lo que tiene que poner por delante la iglesia cuando está adorando a Dios. ¿Quieres ser un adorador? ¿Quieres ser un adorador? Entonces tienes que seguir las enseñanzas de aquella persona que la iglesia ha puesto para adorar a Dios. De manera que todo aquel que se pare ahí enfrente no lo está haciendo. Hay muchos que hasta se ponen nerviosos. No lo está haciendo para destacar a ellos. Qué bonito si Dios los exalta, pero es Dios. Lo está haciendo para que tú te contagies de lo que esa persona está adorando, te contagies para adorar. Por eso dijimos la última vez que hablamos de adoración. Un adorador contagia a que otros adoren. Tenemos todo eso enfrente, mis amados hermanos. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto la vamos a
a discutir, a contestar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das, gracias por lo que has traído hasta nosotros hoy. Muéstranos tu camino y muéstranos siempre cómo debemos de adorarte, Señor. No es construyendo una torre de Babel, donde somos nosotros los que queremos llegar a ti, sino es escuchándote a ti, Padre Santo, para que te adoremos como tú quieres que nosotros te adoremos, en espíritu y en verdad. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.